la mayoría de la suya. El presidente Santos ha resuelto hablar contra el gobierno de Venezuela en los últimos días, después de que lo declarara su nuevo mejor amigo, después de que fuera su alcahueta permanente, después de que su canciller manifestara tantas predilecciones como las que ha manifestado por el señor Nicolás Maduro. Después de todo aquello, después de que en los famosos diálogos de paz Venezuela fue el elemento determinante. ¿De dónde salían estos bandidos guerrilleros para La Habana? Salían de Venezuela. ¿Con qué permiso y con qué autorización operaban los aviones colombianos que iban a recogerlos para llevarlos a La Habana? Con la coparticipación de Nicolás Maduro, ese terrible déspota de ahora. Era el amigo de Santos. Pero es que en los acuerdos con las FARC, cuya tinta está todavía fresca, Venezuela figura como uno de los países garantes de este proceso maravilloso. Ahora sí, Maduro es un dictador, Maduro es un déspota y su revolución es fracasada. Bueno, así es Santos. Pero hay que volver realmente los ojos sobre Venezuela. Hay que mirar lo que está pasando en ese país, porque no nos puede ser indiferente la suerte de Venezuela a los colombianos. Las últimas noticias daban de más de 500,000 de venezolanos que han venido aquí a buscar algún tipo de vida, con toda legitimidad y con todo derecho. Además, para decirlo de una vez y con toda claridad, la mayoría de ellos son colombianos. Algunos colombianos por nacimiento y muchos colombianos por sangre. El famoso jus sanguinis que les da derecho, una vez que demuestren que su padre y su madre es colombiano, lo que es sobremanera sencillo, todo lo que tienen que demostrar es que se están radicando en un determinado país y teniendo lo que en el derecho civil se llama el domicilio para pedir la nacionalidad colombiana. Ese es un hecho. Ese es un hecho. Y ese va a ser un fenómeno creciente. Eso no lo ataja nadie, ni lo puede atajar nadie. Porque lo que está ocurriendo en Venezuela, mis queridos amigos, es que la vida ya se hizo imposible. Y el venezolano o se va a tener que tirar en una lancha a ver si logra llegar a Aruba, Curazao, a quién sabe dónde en las Antillas, o se va a tener que venir para Colombia, que parece bastante más sencillo. Tan grande es la frontera que nos une y que a veces nos separa. De manera que ese será un flujo permanente de gente venezolana que llegue acá, ¿huyendo de qué? De una situación económica que ya llegó a unos niveles absurdos. En el último dato nos decían que la inflación en Venezuela puede llegar este año al 400,000%. No me estoy equivocando, no crean que me estoy equivocando. Ustedes recuerdan la vieja historia del inventor del ajedrez, que le dijo cuando el rey o el visir, encantado con su descubrimiento, le dijo: dígame qué quiere y se lo daré. Usted me ha dado el mejor regalo del mundo, que es el juego del ajedrez. Dijo: le pido un granito de maíz por el primer cuadro del ajedrez, el doble por el segundo, y después 4 por el tercero, y después 8, y así sucesivamente el doble por cada cuadro. Y dijo el rey: no pide más que eso. No pide más. Bueno, yo creí que iba a pedir una cosa importante, entonces dele. Era maíz o trigo, cualquier cereal. Volvieron después los consejeros del rey o del visir y le dijeron: no hay suficiente cantidad de maíz con que pagarle a este hombre lo que usted ha prometido. Y es que ese es el fenómeno de la multiplicación continua de las cosas. Con la inflación pasa exactamente eso. La inflación es de 10, después se vuelve del 20, después del 40, después del 80 y después no la para nadie. La inflación en Venezuela no la para nadie. El 400,000% es perfectamente posible porque ya estamos por el lado del 2000% de inflación, y eso desbordado, multiplicado al infinito, con una generación de circulante que no vale nada, por supuesto, es sencillamente pavorosa. Y ahora a Maduro se le ocurre que está pensando muy seriamente en pagarle a los empleados públicos su salario con Petrocoin, que es que una moneda que no es moneda, una moneda que no tiene ninguna gobernabilidad de parte del Banco Central, sino que está a que la gente crea en ese embeleco, en esa pirámide. Un estilo, Maduro se está convirtiendo en un DMG. Y entonces venga
tráigame la plata y yo se la multiplico y el majadero que viene detrás que pague, que es lo que está pasando con el Bitcoin, por ejemplo. Venezuela tocó fondo. Eso no es manejable. El petróleo se le acabó, pero no porque no esté en el subsuelo el petróleo, no es porque no tienen cómo sacarlo, porque no tienen cómo procesarlo, porque acabaron con las refinerías, porque acabaron con los técnicos, con los expertos, acabaron con la riqueza petrolera de Venezuela, que tiene que ser movida por gente y por ingenieros de primera condición. La ingeniería de petróleo es una de las grandes especialidades de la ingeniería mundial. Entonces, producían 3,5 millones de barriles por día, y vaya usted a saber si más, y ahora están produciendo 1,5 millones de barriles por día. De manera que el petróleo suba de 45 a $60 les ha dado un respiro que no significa nada y que no vale nada. El endeudamiento con China es demoledor, el de endeudamiento con Rusia, el endeudamiento en todas partes. Venezuela ya no es sujeto de crédito. Nadie le entrega un peso a Venezuela. No puede colocar un bono en ninguna parte. Nadie le crea a Venezuela. No tiene con qué importar comida. No tiene con qué importar productos, insumos hospitalarios y medios que le permitan sobrevivir a los niños. Y no tiene comida. La gente, por Dios, es que es fácil decirlo, la gente alimentándose con sobras de la basura y alimentándose con comida para perros. Y esa es la vida de nuestros hermanos venezolanos. ¿Eso se puede llamar vida? En el país más rico de América por sus recursos naturales, no, eso no puede suceder. No puede suceder. Eso es un genocidio. Este patán de Maduro, con estos bandidos que lo acompañan, con estos colectivos armados, con estos militares que están gobernados por los militares cubanos que manejan todos los hilos para que Venezuela le siga mandando los 60 o 80 mil barriles de petróleo por día que le pueden mandar para tratar de mantener al pueblo cubano, que es otra víctima de estas atrocidades del comunismo. Esos bandidos cubanos son los que están mandando en Venezuela y son los que se están imponiendo y son los asesinos de Óscar Pérez y son los asesinos de cualquiera que proteste y son los asesinos del pueblo venezolano. La pregunta es, desde el punto de vista del derecho internacional, ¿esto es posible? No hay un derecho a la intervención de todos los países dirigidos por la ONU cuando se llega a estos extremos de violencia ejercida contra un régimen despótico en contra de la población. A los ciudadanos venezolanos se los va a seguir matando ante los ojos del mundo impunemente. Los niños de Venezuela van a seguir con retardo mental y con retardo físico porque no tienen comida. Y el mundo entero tiene que someterse al principio de la no intervención para tolerar semejante atrocidad. ¿Eso es posible? No, eso no es posible. Si aquí hubiera diplomacia internacional, Colombia la habría dirigido toda para conseguir un estado de conciencia en la ONU que le exija al gobierno de Maduro o el cambio de unas reglas de juego y de unas formas de comportamiento inmediato o su destitución. Sí, señores, su destitución. Que eso es intervención y que eso da lugar a sentar un precedente peligroso, lo que quieran. Pero no se puede permitir que un déspota pisotee de esa manera más de 30 millones de personas, que las tenga condenadas al hambre, que los niños se mueran físicamente de hambre, que los ancianos se mueran sin tener un recurso médico. Eso no es posible, eso no es posible. Eso va en contra de los principios fundamentales del derecho natural o de esa carta que llaman ahora la Carta de los Derechos Humanos. La vida de Venezuela no nos puede ser indiferente, porque aquí van a llegar todos los venezolanos pidiendo un plato de comida con justísimo derecho, el derecho a la supervivencia. A nadie se le puede negar el derecho a la supervivencia. Hay en el derecho penal clásico y en el derecho penal de todas las latitudes desarrolladas una figura que se llama el estado de necesidad. En estado de necesidad se puede incurrir en una conducta teóricamente infractora del derecho penal, pero que queda eximida de responsabilidad por el principio del estado de necesidad, que junto a la legítima defensa son causales de lo que llamamos la justificación en la conducta indebida. En estado de necesidad está todo el pueblo de Venezuela, señores, en estado
de necesidad. Cuando uno ve esos saqueos, cuando uno presencia esas manifestaciones horrorosas de gente que se lanza diabólicamente sobre los centros de almacenamiento de cualquier tipo de comida que llegue a aparecer en Venezuela, tiene que recordar el estado de necesidad. La gente sobrevive porque tiene derecho a sobrevivir. Y esto no puede seguir pasando en Venezuela ni en ningún lugar del mundo. A este payaso que vino aquí, al señor Guterres, a hablar del posconflicto, hay que decirle, señor, coja la vida en serio y piense en Venezuela y organice un estado de conciencia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para exigir que en Venezuela haya un cambio que permita que la gente viva, que viva decorosamente y que explote las mayores riquezas naturales que están acumuladas en el suelo de esa patria bendita de Bolívar, hoy pisoteada y maltratada por esta comuna de bandidos, de asesinos, de delincuentes que están despedazando la tierra sagrada de Bolívar.